Buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a comenzar la jornada hablando sobre los agentes políticos fundamentales de la escena política española y cómo se manifiestan, qué seguimiento, qué legitimación, qué respaldo popular tienen no en el momento presente solo, sino en el transcurso de aproximadamente de la última década. Para desarrollar este tema nos acompaña Pablo Simón, que seguro que todos lo conocéis, es una de las caras mediáticas académicas más conocidas de España y desde luego uno de los que más y mejor controlan algo que es muy querido por los partidos políticos y los líderes de opinión, que es las simpatías, antipatías y corrimientos de afinidades y afiliaciones del electorado. Explicar esto con cierta profundidad nos llevaría mucho tiempo, precisamente por eso le pedí que fuera lo más pedagógico, lo más sintético y aprovechar el marco de un curso de verano, que es algo especialmente laxo y que nos permite ciertas alegrías y otras cosas, porque además esto no queda como testimonio fundamental, pero que nos permite profundizar de una forma muy rápida en un aspecto crucial para explicar cuál es el panorama político en nuestro país en este momento. Pablo es riojano de Arnedo, es licenciado y doctorado en Ciencias Políticas y de la Administración, tiene una larga experiencia, tanto como en su etapa formativa como en su etapa de profesor dentro y fuera de España. En este momento es profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III, pero es uno de estos académicos que se mueven tanto dentro como fuera de las aulas y desde luego tiene una enorme capacidad de explicar y socializar sus conocimientos en todo tipo de medios y todo tipo de plataformas, lo cual desde luego es una enorme ventaja. Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y cuando quieras. Muy bien, pues muchas gracias, Isidro, gracias también a la UNED por la invitación y gracias a todos los que os habéis desplazado hasta aquí. Perdonad que me vaya a mover un poco. ¿Funciona correctamente? ¡Ostras! Vale. Sí, me alejo un poco, ¿vale? Porque si no esto va a venir de la tumba. Bueno, pues nada, gracias a todos y a todas por venir esta mañana. Para mí es un placer poder estar aquí. Además, os soy honesto, no conocía de la existencia de este museo, por lo tanto, voy a ver si tengo ocasión de dar un paseíto por aquí. De paso, también plantear que a lo mejor sería interesante introducirlo en el sistema pedagógico. Bien, la presentación que voy a hacer hoy, voy a ir paso a paso porque creo que es importante desarrollar la cuestión del sistema de partidos español con profusión. Va a tener dos grandes elementos o dos grandes patas. La primera tesis que os voy a plantear a lo largo de la exposición de hoy es que durante los últimos 10 años hemos vivido más transformaciones políticas en España que en los últimos 30 anteriores. Es decir, hemos vivido una gran cantidad de fenómenos que se han sucedido a una gran velocidad, viendo además experiencias políticas que nunca antes podíamos haber anticipado, desde la emergencia de nuevos partidos hasta mociones de censura exitosas, declaraciones de independencia, cosas que de hecho han sido bastante inéditas desde una perspectiva estrictamente política. Y además de tratar de presentar estos 10 años en los que me centraré más, aunque coger una perspectiva también más amplia, me gustaría intentar plantear también como segunda tesis fundamental de lo que desarrollaré aquí, aunque lo haré solo de manera colateral, porque voy a hablar más de España, algo que resulta a veces un poco complicado meter en el debate público español, que es la idea de que Spain is not different. ¿Vale? Es decir, lo que está pasando ahora en España no es algo que no esté ocurriendo en los países de nuestro entorno. Que surjan nuevos partidos, que sea difícil formar gobierno, que la situación sea más volátil electoralmente,
que haya más tensión y más polarización. Esto no es algo que sea privativo de nuestro país, lo estamos viendo en todo Occidente. Y por lo tanto hay causas estructurales muy de fondo que están detrás de estas transformaciones que estamos viviendo ahora. De tal manera que, planteadas estas dos premisas, lo que voy a intentar es ir paso a paso desarrollando más o menos como 10 grandes titulares sobre lo que podrían ser las transformaciones que hemos vivido en el tiempo presente. Lo primero que quiero presentaros, y ahora os desarrollo paso a paso lo que significa cada uno de los gráficos, es que hemos arrancado un ciclo de una enorme fragmentación política. Estos gráficos que os estoy presentando aquí, básicamente lo que intentan capturar es en todas las elecciones generales que ha habido desde 1977 hasta la actualidad, en la barra superior o en la línea superior tenéis la fragmentación electoral, es decir, lo que hacemos es medir cuántos votos van a diferentes partidos y ponderamos por el tamaño electoral que tienen. Esto es muy importante porque ya sabéis que a las elecciones se presentan pues 100 partidos, pero evidentemente no puede pesar lo mismo el PACMA que el PSOE, entonces hay que ponderarlo, ¿no?, por el tamaño electoral que tiene, y esto nos da una fragmentación electoral. Y debajo tenéis la fragmentación parlamentaria, es decir, en qué medida el Parlamento, el Congreso de los Diputados, está más o menos fragmentado. Como veis, la fragmentación parlamentaria siempre es menor que la electoral. ¿Por qué? Porque hay un sistema electoral por medio que hace que los diputados estén más concentrados en algunos partidos y haya muchos partidos que reciban votos pero que luego no tengan diputados, ¿vale? Por lo tanto, la fragmentación electoral siempre es superior a la parlamentaria. A mí lo que me interesa que veáis es que, por ejemplo, en las 3 primeras elecciones, esto es una cosa que se repite mucho también en el debate público y es muy equivocado, el sistema de partidos español no nace como bipartidista. Es decir, el sistema de partidos español nace con UCD, Alianza Popular, nace con PSOE, Partido Comunista de España, PSP, y partidos regionalistas o nacionalistas de diferente tipo. De hecho, nosotros nacemos ya con un sistema de partidos parecido, de hecho, al de Portugal. Pero lo que ocurre, la gran anomalía, es que a partir del año 1982, como sabéis, la UCD explota, se destruye y se realiza un proceso progresivo de concentración del voto de la derecha en Alianza Popular, que se va volviendo Partido Popular. Como veis, se produce un lento proceso desde 1989 en adelante, hasta 2008, fijaos, de concentración bipartidista, hasta llegar a lo que llamamos un sistema de bipartidismo imperfecto. ¿Por qué? Porque esencialmente tenemos 2 grandes partidos, que son los únicos que pueden gobernar, ¿vale?, el PSOE y el PP, y luego otros pequeños partidos, regionalistas, nacionalistas y algunos también, pues como Izquierda Unida, en su momento el CDS, Unión Progreso y Democracia, que son más pequeños y que son ese imperfecto, ¿no? Por eso decimos que no hay 2 partidos puros. Hay multipartidismo, pero la concentración del voto hace que en el año 2008, fijaos, el 82% de los españoles votaran a PP o a PSOE. El 82%. Para que os hagáis a la idea, hoy estamos en el 48%. ¿Vale? Fijaos cómo en el año 2011 explota una de las primeras patas del bipartidismo, el PSOE, ¿vale? Aumenta la fragmentación, el PSOE tiene una caída de votos importante, pasa a estar al gobierno a 110 diputados. En el año 2015 veis ese pico de fragmentación, veis esa subida. Entran 2 partidos nuevos que no tenían representación, se llaman Ciudadanos y Podemos. En el año 2016 se concentra un poquito el voto, pero en el año 2019 vuelve a subir otra vez la fragmentación, porque se incorpora un nuevo partido, Vox, que antes no estaba presente. Por lo tanto, lo que quiero que veáis en perspectiva temporal es que hemos pasado a tener un parlamento, en términos ponderados, más fragmentado hoy que el que teníamos cuando arranca la transición. Es decir, nunca en la historia reciente de España habíamos tenido un parlamento tan fragmentado. Hasta tal punto es así, para que os hagáis a la idea, que en ninguna de las elecciones desde el año 2015 hemos tenido exactamente a los mismos partidos compitiendo. En el año 2015 surgen Ciudadanos y Podemos, en el año 2016 Podemos y Izquierda Unida hacen una coalición, Unidas Podemos, en el año 2019 en abril surge Vox, en el año 2019 en noviembre salta Más País. Por lo tanto, tenemos que en ninguna elección hemos repetido con la misma oferta partidista. Y esto es lo que nos indica es que el sistema de partidos todavía se está moviendo, ¿vale? Por lo tanto, primer titular, digámoslo así, ciclo de fragmentación récord en España. Y además, esto se acompaña de una enorme volatilidad electoral. ¿Qué es la volatilidad electoral? La volatilidad electoral es cuántos votos cambian de manos de un partido a otro.
¿vale? Es decir, si la volatilidad es baja es porque todo el mundo está votando lo mismo que votó en la elección anterior. Si la volatilidad es alta es porque están cambiando muchos votos de votos. ¿Qué es bueno para la democracia? Que haya una combinación de los dos. ¿Por qué? Porque si todo el mundo cambia de voto de elección en elección, ¿qué pasa con los partidos? Pues que explotan. Si, por el contrario, no hay ninguna volatilidad y todo el mundo vota al mismo partido, tenemos un problema, estamos en Corea del Norte. ¿Vale? Es decir, nadie cambia el voto. Es malo para la democracia que nadie castigue a sus gobernantes. Por lo tanto, tenemos que tener una combinación de los dos. Pero hay ciclos históricos en los que la volatilidad es más alta y otros en los que es más baja. Fijaos, cuando hubo una volatilidad electoral, aquí he distinguido las dos barras. La azul es cambios de votos que van a partidos que ya tenían representación parlamentaria, y la naranja es cambios de votos que van a partidos nuevos, totalmente nuevos, ¿vale? Fijaos, año 1982, récord en volatilidad. ¿Qué pasa ahí? La UCD explota y el Partido Socialista tiene una macromayoría absoluta. Hay un enorme corrimiento de votos, ¿vale? Cuando hay tanta volatilidad, el sistema de partidos se está moviendo. Fijaos que en las siguientes elecciones es más baja, entre el 10, 15, 5, ¿vale? Es normal que haya algo de volatilidad. La gente va cambiando, los votantes de centro a veces votan en una dirección, otras veces en otra, surge algún partido pequeño, surge el CDS, entonces se va, luego vuelve, ahora surge la Junta que no existía, vuelve, bien. 2011, ya veis un incremento en la volatilidad importante, ¿no? Es decir, el Partido Socialista es duramente castigado en las urnas por la gestión de la crisis, el Partido Popular saca una importante mayoría absoluta. Año 2015. Récord en volatilidad desde el año 1982. Nunca habíamos tenido tanta volatilidad desde la época de entonces, y fijaos, la barra naranja, una gran cantidad de esa volatilidad va a votos que se dirigen a partidos que antes no tenían representación parlamentaria. Ciudadanos tenía 0 diputados y pasa a tener 40. Podemos tenía 0 diputados y pasa a tener 69 en las elecciones de 2015. Por lo tanto, estamos hablando de una irrupción tremenda. Es decir, cuando en España nos ponemos con las cosas, nos ponemos en serio. Entonces decimos, vamos a fragmentar el sistema de partidos. Pues venga, vamos a ponerlos. Entonces, en el año 2015 hubo esa irrupción tremenda, ¿no? En otros países de Europa, la fragmentación ha sido más gradual. Nosotros hemos sido muy rápidos y muy súbitos. Esto sí es un elemento diferencial de España. España es un país que ha cambiado mucho, muy rápido, en términos políticos. Es importante entenderlo, porque si no, no comprendemos por qué los actores políticos están a veces un poco despistados, ¿no? Y algunos siguen con chips bipartidistas, porque no hace tanto, es verdad, estábamos en un sistema de esas características. Y en otros países la fragmentación ha sido progresiva, aquí no, aquí ha sido como quitar el tapón de una presa y que de repente salga toda la vez, ¿no? En 2016 cae, pero fijaos que en el 2019, en abril, vuelve a subir. Claro, la fragmentación entonces estaba más en la izquierda, con un Podemos muy fuerte equilibrado al PSOE. El año 2019, en abril, es la derecha la que se fragmenta. Y tenemos un Ciudadanos que casi amenaza con sorpasar al PP, tenemos un Vox que entra con fuerza, un PP que saca unos resultados en torno a los 66 diputados, que recordar, cito de memoria, la primera vez, y luego en 2019 un poco menos. Por lo tanto, fijaos cómo estamos en un ciclo de volatilidad electoral. Esto lo que nos hace pensar es que nuestro sistema de partidos todavía no está en equilibrio. ¿A qué me refiero con equilibrio? A que la oferta política todavía no está del todo definida, es decir, todavía hay muchos votantes que pueden seguir cambiando de manos. Y eso es muy importante tenerlo presente, porque así entendemos por qué nuestros políticos están siempre en campaña electoral permanente. ¿Vale? Esto les pone muy tensos. El que el voto se mueva tanto no les hace pensar más allá del próximo ciclo electoral y los vuelve muy estratégicos. Yo pongo este gráfico simplemente porque a veces perdemos la perspectiva. Esta es la evolución de los sondeos desde el año 2016 hasta las elecciones de abril de 2019. Esto lo podríamos definir, yo no sé si habéis estado en PorAventura, como un Dragon Khan, ¿vale? O sea, esto es una auténtica montaña rusa. Somos un país que desde que, fijaos, si me fuera más atrás veríamos a Podemos primero en los sondeos. Cuando surge Podemos pasa a ser primero en los sondeos. Cae, nos acercamos a la elección. Sube el PP, pasa a ser primero en los sondeos. Va cayendo. Hay el problema de Cataluña, sube Ciudadanos, pasa a ser primero en los sondeos, cae otra vez. Hay la moción de censura en el año 2018, sube el PSOE, empieza a caer. Surge Vox, sube el PSOE otra vez. ¿Vale? Fijaos, por lo tanto, cómo estamos en un ciclo. Yo no conozco muchos países en Europa
en los que en un ciclo de solo 5 años haya pasado todo el mundo en algún momento a ser el primero en las encuestas. Todo el mundo. Es decir, Podemos al principio, luego el PP, luego PSOE, luego Ciudadanos, es decir, todo el mundo le han dado los laureles en algún momento diciendo que iba a ganar las elecciones. ¿Vale? Pensar que esto nos indica que esa volatilidad es muy intensa. Segunda cuestión, o segunda premisa, ¿vale? Por lo tanto, estamos, fragmentación, volatilidad, voy a ir refrescando poco a poco. Segunda premisa. Los marcos de la política han ido cambiando desde el año 2015 para aquí. Fijaos que estoy cogiendo una ventana temporal un poquito más reducida. Cuando surgen Ciudadanos y surgen Podemos, en el año 2015, y retomamos una retórica que realmente es antigua para los que aquí sois estudiosos de historia, ¿no? Que es esta idea de la nueva política. Sabéis que de la nueva política se hablaba también en la época de la Restauración, es decir, esta idea de que hay una política nueva que se puede hacer desde fuera, la vieja política son los partidos dinásticos tradicionales. Bueno, pues esa retórica se retoma aquí, y os acordáis que Albert Rivera y Pablo Iglesias en un programa de Jordi Évole hasta se daban la mano, ¿no? Es decir, tomaban cafés juntos, era como, parecía que venían los nuevos dos grandes partidos que iban a ocupar y reemplazar a los dos clásicos, se competía desde unas coordenadas ideológicas diferentes, ¿no? Es decir, Podemos crecía desde la izquierda, es verdad, pero desde el centro izquierda, y Ciudadanos crecía desde más a la derecha, pero desde el centro-centro-derecha, es decir, unas coordenadas en las que los partidos no se definían demasiado, ¿no? Es decir, ni de izquierdas ni de derechas, es la casta, los de arriba contra los de abajo, acordaos de esa retórica, ¿vale? En términos electorales para crecer. Esta era la retórica con la que arrancaba el año 2014-2015, y a partir de 2016, cuando estos partidos van emergiendo, se van rompiendo, se van definiendo los actores, y llegamos a un contexto en el cual podemos hablar del implacable peso que tienen los bloques ideológicos a la hora de condicionar el mundo. Es decir, que esta idea de que ni de izquierdas ni de derechas era un marco que permitía el que se sustrajera el comportamiento electoral según las coordenadas tradicionales de quién está a la izquierda y quién está a la derecha, demuestra su propia incapacidad. Porque lo que vemos, y esto lo vemos por ejemplo en el último ciclo electoral, aquí he tomado los datos de 2019 a abril respecto a noviembre, es que la volatilidad de la que os hablaba antes, esos cambios de voto, donde se producen, se dan esencialmente dentro de cada bloque. Es decir, la derecha se va con la derecha, la izquierda se va con la izquierda, con un partido o con otro. Pero los votantes progresivamente van colocando a los partidos en sus respectivos bloques. Ciudadanos crece y nace, de hecho, en un 5 en la escala, ¿vale? En la escala 1 es extrema izquierda, 10 es extrema derecha, Ciudadanos nace con un 5 y poco a poco los votantes lo van poniendo 5,5, 6, 6,5, 7, ¿vale? Lo van empujando hacia la derecha. Podemos nacer en una posición de centro izquierda, un 4, 3,5, y poco a poco lo van empujando más a la izquierda, ¿vale? Más a la izquierda del PSOE, 3, 2,5. ¿Vale? Por lo tanto, los bloques se van definiendo, con Vox en el otro lado, y lo que vemos es que importa con quién te juntas. Y eso tendrá mucho efecto para después las alianzas electorales y también, por supuesto, la propia polarización electoral. Por lo tanto, segunda cuestión importante, la brújula izquierda-derecha sigue siendo relevante en España en términos de predecir o anticipar cómo se van a comportar los votantes. ¿Esto significa que no haya votantes que cambien entre izquierda y derecha? Evidentemente los hay. Pero lo importante a subrayar aquí es que los principales cambios se dan dentro de los bloques, no entre los bloques. Eso es importante recordar, ¿vale? ¿Hasta aquí me estáis siguiendo? Bien. Si es de cuestión de clarificación, adelante. ¿Cómo van empujando los votantes hacia un lado o hacia otro? ¿Cómo empujan? Los votantes van empujando porque son reactivos a cómo los actores se empujan entre ellos. Es decir, yo soy un votante que no tengo ahora, hay dos componentes, ¿no? Tú estás rivalizando con los tuyos. Entonces, imagínate, ¿vale? En la época del año 2015-2016 había en torno a un 20, algo menos, 15% de votantes del PSOE que se iban con Ciudadanos, ¿vale? ¿Cómo puede el PSOE intentar contrarrestar que ese votante se vaya con ellos? Es que son el trío de color, ¿vale? Patada, vais para allá, estáis con la derecha. Otros elementos que ayudan, ¿vale? Porque el votante necesita atajos para saber. Cuando van celebrándose las elecciones del año 2015 hay que empezar a pactar con partidos. Entonces, ¿cómo el votante puede anticipar dónde está tu ideología? Hombre, cada oveja va con su pareja.
Si Podemos siempre pacta con el PSOE y Ciudadanos siempre pacta con el PP, tú ya sabes que el PP y Ciudadanos están más cerca que lo que está el PSOE con Ciudadanos. ¿Vale? Entonces, los dos componentes importan. Estratégicamente los actores se empujan mutuamente. A ti te interesa empujar al extremo, a tus rivales, ¿vale? Porque cuanto más centrado esté, más riesgo de que te quite votos. Te interesa empujar. Y al mismo tiempo, los propios comportamientos de los actores van moviendo, ¿vale? Aquí tenéis una evidencia complementaria. Fijaos, este gráfico lo llamo cariñosamente el contigo no bicho, ¿vale? Este es una pregunta que le hacemos a los votantes, que es ¿a qué partido no votarías jamás? ¿Vale? Esto no es el amor que tienes por otro partido, sino el rechazo, ¿vale? Y fijaos, los votantes de 2019 de Unidas Podemos, ¿a qué partidos no votarían jamás? A Vox, a PP y a Ciudadanos, lo veis, ¿no? Mucho menos al PSOE y un poquito menos a Unidas Podemos, diréis. Pero ¿cómo es posible que los votantes de Unidas Podemos digan que jamás votarían a Unidas Podemos? Bueno, siempre hay un porcentaje de votantes que se arrepiente muchísimo de su voto, ¿vale? Eso pasa en todos, ¿vale? Fijaos, en el PSOE, ¿qué ocurre? Exactamente igual, ¿no? Es decir, hay un rechazo muy alto a Vox, PP y Ciudadanos, pero fijaos lo curioso, ¿no? Los votantes del PSOE tienen más rechazo hacia Podemos que los votantes de Podemos hacia el PSOE. Esto es verdad que salía así en todas las encuestas. De hecho, podréis ver, esto ahora ha cambiado, ¿no? Pero durante el periodo anterior, los votantes de Podemos valoraban más a Pedro Sánchez que al propio Pablo Iglesias. ¿Vale? Por lo tanto, ¿por qué? Porque también el votante de Podemos sale de algún sitio. El votante de Podemos en algún momento votó al PSOE. En algún momento, no todos, pero en algún momento. Entonces esto hace que los rechazos sean. Fijaos lo que ocurre con PP y Ciudadanos, ¿no? PP y Ciudadanos es al revés. Los votantes del PP serían mucho menos propensos a votar a Podemos, por supuesto, y al PSOE. Y lo mismo ocurre con Ciudadanos. Pero fijaos, el PP y Ciudadanos también tienen una tasa de rechazo alto al votante de Vox. A ir hacia Vox. ¿Vale? ¿Lo veis ahí? Fijaos, el votante de PP, me acerco un poquito aquí, ahora vuelvo adelante, ¿vale? El votante de PP tiene un rechazo de casi del 50% y el de Ciudadanos casi el mismo rechazo a votar a Podemos que votar a Vox. ¿Vale? Por lo tanto, esto lo que nos indica es que es verdad, incluso dentro de los bloques también hay diferencias, pero podéis ver que las simpatías más o menos se estructuran con un patrón ideológico. ¿Vale? ¿Hasta aquí me estáis siguiendo? Voy a... sí, es que con las mascarillas, como no puedo ver vuestras caras, no sé si estáis. Tercera cuestión, o tercera premisa que quería plantear. Esta fragmentación política ha venido acompañada de polarización. La polarización es como el colesterol. Hay de la buena y hay de la mala, ¿vale? Esto cuando ya cumples más de 30 años te empieza a preocupar. Antes no te preocupaba tanto. Pero bien, la idea es muy sencilla. En democracia es bueno que los partidos políticos sean diferentes, ¿vale? Eso no es algo malo y que rivalicen entre ellos por nuestro voto. Por tanto, que haya algo de polarización política es fundamental para que nuestro sistema democrático sea sano, porque si todos los partidos se presentan con los mismos programas, entonces tenemos un problema. El problema es cuando la polarización política se traduce también en polarización afectiva. La polarización afectiva es el rechazo de los votantes a los votantes de otro partido. Eso ya empieza a ser más problemático, porque eso lo que nos indica es que la polarización política se filtra también a la sociedad y que tú empiezas a tener el rechazo a personas que piensan de manera diferente. Y esto es lo que termina envenenando la convivencia. Entonces, fijaos, en este gráfico he puesto unas pelotas, que son los partidos, que tienen un diámetro en función de cuál sea su apoyo electoral. Y tenéis una escala en el eje de las fisas, que es el horizontal, que va de 1, extrema izquierda, a 10, extrema derecha. ¿Vale? Y tenéis en el eje de las ordenadas, en el vertical, 10, extremo independentismo, y 1, extremo, llamadlo como queráis, españolismo, centralismo, como os apetezca, ¿vale? Y lo que hago aquí primero es representar cómo y le hemos preguntado a los votantes, en general, que por favor me digan dónde colocan a cada partido, ¿vale? Esto es, le hemos preguntado a la gente, dime, en una escala de 1 a 10, ¿tú dónde pones a Podemos? Pues aquí. Y en términos, en la izquierda-derecha. Y en términos de independentismo, ¿dónde pones a Podemos? Aquí. ¿Vale? Entonces, le hemos preguntado a los votantes que nos lo sitúen. Esto es para ver cómo cambian las percepciones de los partidos. Fijaos, en el año 2008, voy a tener que acercar aquí, ya sé que estoy fastidiando la grabación, pero es que si no es muy difícil. En el año 2008, como veis, el
PSOE era visto como un partido que se situaba aquí en una posición intermedia, ¿vale?, en el tema territorial, y un poquito más a la izquierda, y el PP en una posición más central, algo más centrada dentro de la derecha. Cuando surgen los nuevos partidos, fijaos cómo ocurre una especie de principio de acción-reacción en la que todo el mundo se mueve, ¿no? El PSOE es más pequeño y es visto como mucho más centralista y como mucho más hacia el centro. ¿Por qué? Pensar que el PSOE, donde mejor resiste, es en los territorios del centro y el sur de España. Las zonas como Cataluña, Baleares, Navarra, País Vasco, Galicia, se van más con Podemos, ¿vale? Ciudadanos, ¿dónde surge? En el centro-derecha. Una posición claramente centralista, pero aquí, bien. PP es expulsado más hacia una posición extrema. ¿Por qué? Porque la gente sabe que Ciudadanos está más al centro que el PP. ¿Vale? Por tanto, PP es empujado en esta dirección. Podemos, ¿dónde se lo coloca? A Podemos se lo coloca, fijaos, en una posición que es la más a la izquierda de todos los partidos y además más pro-independencia que ninguno. Acordaos que es la época en la que Podemos defendía el referéndum para Cataluña. ¿Vale? Estamos hablando del año 2014-2015, ¿vale? Y como veis, en términos de distancia ideológica, los votantes perciben más próximo incluso a estos dos partidos que a estos dos partidos. ¿Sabéis? ¿En qué año has dicho? En el año, estamos ahora mismo en el año 2015, 2015-2016, ¿vale? Esto es para que tengamos una perspectiva temporal. ¿Cuál es el pacto de gobierno fallido que se hace en el año 2016? El pacto entre el PSOE y Ciudadanos, ¿vale? En aquella época, el PSOE y Ciudadanos y Pedro Sánchez y Albert Rivera pudieron acordar un pacto de gobierno, ¿vale? Por lo tanto, no se notaban tan distantes. Fijaos ahora cómo han cambiado las percepciones, y os lo voy a poner varias veces para que lo veáis, ¿eh? Fijaos bien en las bolas, ¿vale? Tenemos arriba a los independentistas, que no se han movido demasiado, a la 1, a las 2 y a las 3. Repito, 1, 2, 3. ¿Veis algo? ¿Lo veis? Fijaos. 1, 2, 3. ¡Pum! ¿Vale? Entonces, fijaos aquí en el detalle. Vamos primero a la izquierda y luego a la derecha, que tiene más línea. El PSOE, después de la llegada de Pedro Sánchez y de la moción de censura, es visto más a la izquierda que antes de esto, ¿vale? Sabéis que Pedro Sánchez pasa por este proceso de primarias y de repente pues gira a la izquierda. Antes se suponía que cuando le eligieron era el más centrista de los candidatos del PSOE, y esto no nos acordamos, ¿no? Eduardo Madina se supone que era el que estaba más a la izquierda. Podemos estar más pequeño y es percibido, por lo tanto, fijaos, la distancia ideológica entre estos dos actores parece más pequeña. ¿Qué ha ocurrido en la derecha? Voy a repetir otra vez la simulación, ¿vale? Mirad atentamente hacia Ciudadanos. 1, 2, 3. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Ciudadanos pasa a ser un partido pequeño, pasa a ser expulsado hacia una posición en el bloque. Vox surge, porque antes no existía, como el partido más a la derecha de todos y más centralista de todos, y tenemos una dinámica en la que la distancia ideológica entre estos tres actores, según los votantes, es muy pequeña. Luego hemos pasado a tener un sistema fragmentado y polarizado a un sistema en el que la polarización es entre bloques. Es decir, se configuran dos bloques claros de alianzas muy definidos, en el que, en un sistema político, curiosamente, en el que tú tienes 5 partidos estatales, se supone que el que tiene más fuerza es el que está en medio, que es Ciudadanos, que podría pactar en una dirección o en otra. Ciudadanos, por razones estratégicas, decide no hacerlo en el año 2019. Implicación, queda dentro de ese bloque. ¿Vale? Ahora la crónica que estamos viendo de Ciudadanos en el fondo es Inés Arrimadas intentando regresar al año 2018, como si no hubiera existido 2019, y eso es muy difícil. Si os fijáis, el bloque de la izquierda tiene una ventaja sobre el bloque de la derecha, que es que ¿quiénes son los otros actores que están en el Congreso de los que no he hablado? Los partidos nacionalistas y regionalistas. Y ese amalgama en el eje izquierda-derecha, ¿a quién están más cerca? ¿A cuál de los dos bloques? ¿Lo veis, no? Sí. Todos estos, ¿a quiénes están más cerca? ¿A este bloque o a este bloque? Evidentemente a la izquierda. Es decir, que la izquierda, la coalición PSOE-Podemos, ¿vale?, para intentar armar gobiernos, tiene un componente que es que todos los partidos auxiliares que pueden necesitar para armar una mayoría de gobierno, Esquerra Republicana, Bildu, PNV, Junts, CUP,
BNG, Teruel existe, etc., están más próximos a la izquierda que a la derecha. Luego, para que ese bloque pueda gobernar, necesitan una mayoría absoluta o estar muy cerca de la mayoría absoluta, mientras que los partidos a la izquierda no necesariamente. Es más, puede ser perfectamente que en las próximas elecciones PP y Vox tengan más diputados que PSOE y Unidas Podemos, y sin embargo, que no puedan gobernar. Porque no pueden persuadir a los otros actores de que le den una investidura. ¿Vale? Porque pensar que la atomización va en varias elecciones. Hasta aquí correcto, ¿vale? ¿Lo vais a entender? ¿Sí? ¿Se va siguiendo la lógica? Entre una gráfica y la otra, ¿esto es 2015? Esto es 2015, 2000, esto es 2000, las elecciones de 2008 respecto a 2015, y esto es 2019. ¿Vale? O sea, es para que se vea cómo no han pasado en balde estos 5 años. ¿Vale? Cómo hemos pasado a la configuración de 2 bloques. ¿Sí? ¿Se entiende hasta aquí? O sea, aquí está gobernando Rajoy, perdona, ¿eh? No, aquí ya no, en 2019 ya no gobierna. Aquí sí. Sí, vale. Vale, entiendo que han pasado tantas cosas en este país que a veces se nos mueve un poco el calendario, nos pasa a todos, ¿vale? Pero en esta época ya está Sánchez en el gobierno. Cuarta cuestión. La cuestión territorial, el tema territorial sigue siendo importante en España. Y esto es un elemento clave también para comprender la descomposición y reconfiguración de nuestro sistema de partidos. En un sentido bastante claro. Fijaos, si nosotros tomamos una perspectiva histórica más amplia, lo que os muestro aquí estos datos es básicamente en qué medida usted quiere que su comunidad autónoma tenga más poderes, tenga los mismos poderes que ya tiene o tenga menos poderes. ¿Vale? Es decir, si usted quiere que Castilla y León haga más cosas, las que ya hace ya me parecen bien, o por el contrario quiere devolverle competencias al gobierno central. ¿Vale? Esa es un poco la pregunta. Fijaos, en el año 1998, en el año 2002, los españoles, incluso en el año 2010 ahora hablaré de esto, en general, o querían que sus autonomías hicieran más cosas, o ya estaban contentos con el nivel de autogobierno de sus autonomías. Pero veis lo que empieza a ocurrir a partir del año 2010, ¿no? Empieza a subir la barra roja. ¿Cuál es la barra roja? La de aquellas personas que quieren recentralizar competencias. Las que quieren que se devuelva poder a la Administración General del Estado. ¿Vale? Esto va ocurriendo a partir sobre todo de la crisis económica. Con la crisis económica, ya nos acordamos de esto, pero las autonomías son culpabilizadas de mucho derroche, hay muchas teles autonómicas, los coches oficiales, ¿para qué tenemos 17 parlamentos? No sé qué. Ese discurso va calando. Va calando hasta tal punto que hoy, en el año 2019, tenemos una especie de triple empate en España. Un tercio de los españoles quieren que sus autonomías hagan más cosas, un tercio ya les parece bien el Estado autonómico como está, y otro tercio preferiría devolver competencias al gobierno central. ¿Vale? Pero, y esto es lo importante, estas preferencias no son homogéneas entre territorios. Y es que el menú territorial, ¿vale? Todo lo que estoy mostrando hasta ahora son datos CIS, ¿vale? Si queréis que puntualice de dónde saco el dato, lo puedo hacer sin ningún problema, ¿vale? Son datos que he extraído de CIS. ¿Cuál es el nivel de autogobierno que tú quieres según la autonomía a la que perteneces? Fijaos, Euskadi, Cataluña, Galicia, Andalucía tienen la barrita azul más grande, ¿no? Eso lo que significa es que quieren más autogobierno, joder, como que algunos quieren hasta la independencia. ¿Vale? Es decir, tenemos a las que podríamos llamar nacionalidades históricas, que quieren más autogobierno o que en general están contentas ya como están. Pero si nos damos al lado contrario, ¿vale? Fijaos que las barras no suman 100, porque eso es gente que no sabe o no contesta, ¿vale? Por eso no están en la barra. Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia, Valencia está un poco más equilibrada. Son comunidades autónomas en las que la gente dice, ¿y para qué quiero yo que la autonomía haga esto? Y no lo hace directamente el gobierno central. Por lo tanto, parte del sudoku territorial que tenemos en España está muy conectado con un hecho evidente, que es que según el territorio del que hablemos hay preferencias diferentes en grado de autogobierno. Y además esto es distinto según los partidos de los que hablemos, por una razón. Porque en general la derecha tiene más claro que quiere o cómo están las cosas o recentralizar. Pero la izquierda está más dividida e intrapartido están más divididos. Pongo el ejemplo del PSOE porque es el más fácil, ¿no? No es lo mismo cuál es la posición del PSOE de Extremadura o el PSOE de Andalucía que el PSOE de Cataluña o el PSOE del País Vasco. ¿Vale? En términos de
qué tipo de autogobierno quieren cada uno de los territorios. Por tanto, la izquierda está más dividida, la derecha está más cohesionada, y esto los políticos y los actores políticos lo saben. Por eso, cada vez que hay unas elecciones, a la derecha le interesa que el tema territorial esté activo. ¿Por qué? Porque los suyos están más movilizados y sus rivales están más divididos. Entonces quieren que la elección vaya sobre indultos. La izquierda, sin embargo, prefiere que se vaya sobre temas sociales, porque en eso los suyos están más cohesionados y los otros pueden estar más rivalizados. Por ejemplo, al PSOE le interesa que la elección vaya de eutanasia, porque sabe que no solo es que los suyos la apoyen, es que incluso una parte de sus rivales también la apoyan. ¿Vale? Esto es un juego político que siempre ocurre antes de cada elección, que es la pelea por la agenda. Las elecciones, al final, consisten en plantear una pregunta. Quien controle la pregunta sobre la que trata la elección tiene más probable ganarla. ¿Vale? Quinto punto, quinto elemento particular que hemos vivido en tiempo reciente. Tradicionalmente, y esto suele ser así en la mayoría de los países, y ha sido también así en España, los partidos de izquierdas han tendido a estar más fragmentados que los partidos de derechas. Es decir, es verdad que era raro que hubiera un solo gran partido de la derecha en España, como ocurre, como tenemos aquí solo el PP. O sea, lo normal es que también hubiera partidos liberales más pequeños. Pero lo cierto es que por la configuración de la evolución histórica de nuestro país y también por el sistema electoral, del que luego os hablaré, pues habíamos ido configurando un sistema en el cual teníamos una izquierda, en la cual tienes un PSOE que compite por el centro con el PP y por la izquierda con la Izquierda Unida, una Izquierda Unida que tiene ahí un hueco, incluso otros partidos nacionalistas de izquierdas que le pueden comer espacio, y luego tenías un PP más fuerte. Bueno, pues desde el año 2015, pero acelerado en el año 2000... Un momentito, que abro esto. Pero acelerado en el año 2018 y 2019 vivimos un proceso de superfragmentación de la derecha. Nunca habíamos visto tanta fragmentación en ese espacio político e incluso rivalización en términos de quién es hegemónico en ese espacio. Y la derecha se rompe en tres, lo cual también es algo que es muy poco común. Y el hecho es que, ¿cómo surgen estos partidos? ¿O a costa de quién crecen? ¿Vale? Esto es cuando estamos en el año 2018, ¿vale? Luego os explico qué es lo que pasa después. Pero en el año 2018 nosotros tenemos un partido que surge desde la extrema derecha, ¿vale? Derecha populista radical, al uso, como tradicionalmente se llama así en Europa estos partidos, el cual come, sobre todo, electorado masculino, sobre todo hombres, que se van con este partido. Edades medias, medias bajas, es bastante común que este tipo de partidos se suele llevar a los más jóvenes en la derecha, esto es bastante común. Y luego, en general, también, aparte de hombres y tal, dentro de la derecha las rentas más bajas. ¿Vale? Esto que no significa que sea el conjunto de rentas más bajas del país, pero si las rentas más bajas que votaban PP serán más cómodos. PP a quién retiene esencialmente, sobre todo, y esto es muy importante, a mujeres. Las mujeres se quedan más en el PP que los hombres. Y segundo, y muy importante, a personas mayores. Calculamos que prácticamente la mitad, un poquito más del electorado del Partido Popular tiene más de 60 años. Es decir, el PP se envejece muchísimo. Porque una parte de sus jóvenes se van con Vox y una parte de sus edades medias se van con Ciudadanos. Ciudadanos es un partido que crece sobre edades medias, normalmente, digamos así, parejas de familia con un hijo, dos hijos, normalmente gente con estudios universitarios, profesionales liberales, autónomos, etc. ¿Vale? Por lo tanto, el PP pierde desde dos vectores diferentes. ¿Vale? Uno le quita rentas medias, medias altas, Ciudadanos, capitales de provincia, gente con estudios, fuerzas vivas, digamos. Del otro lado le quita Vox, gente joven, hombres mayoritariamente o más hombres que mujeres, su parte de rentas más bajas. Claro, el PP tiene abiertos dos flancos. Lo digo porque esto es muy inédito, ¿vale? Cuando intentamos entender qué es lo que le pasa a Pablo Casado, hay que comprender que tiene un escenario que nunca antes había vivido el PP ni ningún partido de la derecha. Esto es totalmente nuevo, ¿vale? Sin embargo, la repetición electoral supone un primer punto de sutura. El año, podemos hablar si queréis luego de esto en la parte de preguntas, pero la repetición electoral del 10 de noviembre de 2019 clarifica ese escenario. Si no se hubieran repetido las elecciones, no sabíamos lo que pasaría ahora.
No sabemos si Ciudadanos estaría todavía rivalizando por el sorpaso, no tenemos ni idea. Lo que sí sabemos seguro es que, fijaos, entre el periodo de 2019, del 28A y del 10M, ¿vale? Ciudadanos, nos traen los datos, palma más de 2 millones de votos, pierde más de la mitad de sus apoyos, pasa de un 15,9 a un 6,8, es decir, Ciudadanos se desploma radicalmente después del 28 de abril, ¿vale? Aunque aguanta en las elecciones municipales y autonómicas, precisamente ahí tiene sus principales bastiones ahora, aunque también está en descomposición, luego si queréis hablamos más de ello. Y hay un hecho evidente, que es que Vox, cuando emerge y lo hace en torno a un 12% del voto, estaba estable en las encuestas o incluso bajando, pero Vox tiene un proceso de activación que le catapulta al 15%, y lo que la mayoría de los datos que tenemos nos indican fue detonante en esto, es que durante la repetición electoral, o en el contexto de la repetición electoral, se produjeron unos disturbios en Cataluña, no sé si os acordáis, tras la sentencia del Procés, y hubo una reactivación del tema territorial. Si os acordáis, en ese contexto, incluso el propio PSOE estaba diciendo que iba a traer a Puigdemont encarcelado, que iba a reformar el Código Penal. ¿Por qué? Porque el PSOE quería morderle a Ciudadanos. Todos estaban mirando a morder el electorado de Ciudadanos, ¿vale? Y en ese contexto, Vox fue mucho más eficiente para capitalizar esos votantes de Ciudadanos que se fueron hacia ellos, y también una parte del PP, y dispararse al 15. Por lo tanto, el sistema que queda reconfigurado tras la repetición electoral es de 2 a un lado y 2 a otro, ¿vale? Y esto es muy importante por los efectos que ahora os comentaré puede tener sobre el sistema electoral. Porque claro, el sistema electoral español al Congreso de los Diputados es este, ¿no? Se caracteriza, bueno, ya sabéis cómo funciona, son 350 diputados que votamos en listas cerradas y bloqueadas, con una barrera electoral del 3% a nivel de la provincia, por lo tanto una barrera que prácticamente es como si no existiera, y que en el fondo se caracteriza por ser una especie de navaja suiza. Ya que estamos en el Museo de Adolfo Suárez, me quito el sombrero, ¿vale? Porque este es uno de los diseños de manipulación electoral más magníficos que existen. Es decir, yo no he visto un sistema electoral como este en los días de mi vida. Fue maravilloso para prefabricar mayorías para la UCD. O sea, lo hicieron del cine, precisamente por una serie de componentes muy sofisticados que ahora os explicaré. Pero a mí me vale con que os quedéis con el siguiente titular. España tiene un sistema electoral que son 3 en 1. ¿Vale? Tiene 3 componentes. El primer componente es que tenemos algunas provincias que, como eligen más de 10 diputados, el resultado electoral es prácticamente proporcional. ¿Vale? Aplicando la fórmula DONT, tú la aplicas allí, tú coges los votos y más o menos cada partido saca lo que le toca. En Barcelona, en Málaga, en Madrid, en Valencia, en Murcia, en Alicante. ¿Vale? Ahí, si tú puedes votar ahí al partido que quieras. Que en un principio, si saca más de ese 3%, pues es muy fácil que al menos un diputado se lleve. Fijaos que son los sitios por los que los partidos estatales pequeños tradicionalmente sacan representación. Hay una segunda España que es una España intermedia. Esa España intermedia en sitios como Sevilla, en Cádiz, en La Coruña, en las Islas, Tarragona, Zaragoza, Asturias. Bueno, allí tú ya tienes, se eligen entre 6 y 10 diputados, más o menos, y ahí tú, si quieres tener un diputado, si quieres conseguir que tu partido entre, necesitas más o menos sobre el 10% del voto. Si tú no sacas el 10% del voto, esos votos se van al cajón, ¿vale? Y hay una tercera España, la España, la que nos encontramos ahora, que son aquella que está comprendida entre 1 y 4 diputados, que son aquellos sitios en los cuales el sistema electoral es muy mayoritario. Para tú ser capaz de conseguir un diputado, necesitas, en promedio, en algunos sitios más, en torno a un 15% del voto. O dicho de otra forma, nuestro sistema electoral, que permite que haya esa pluralidad y que entren diferentes partidos, es un sistema electoral que no le gustan las pymes. ¿Vale? Es decir, tú no hagas un pequeño o mediano partido porque no va a funcionar. Aquí tienes que hacer un partido en condiciones, mediano o grande, para conseguir sortear el efecto nocivo del sistema electoral. Por lo tanto, quedaos con una cifra, el 15%. Si un partido supera la barrera del 15%, ya es viable en prácticamente todas las provincias. En prácticamente todas puede conseguir diputado. ¿Cuál fue la jugada del adelanto electoral que hizo Sánchez en el 28 de abril? Claro,
Si tú tienes 3 partidos a la derecha, y uno está sobre el 23 del voto, otro está sobre el 20% del voto, y otro está sobre el 10% del voto, ¿qué es lo que le va a pasar a ese tercero que está sobre el 10% del voto? Pues que muchos de sus votos se los va a quitar al PP, pero se van a ir al cajón. Muchos votos de Vox se fueron al cajón el 28 de abril, se los quitó al PP y eso le ayudó al PSOE a conseguir la prima del sistema electoral. ¿Qué ha pasado en el 10M? Al revés. ¿Quién ya supera la barrera del 15? Vox. ¿Quién se ha quedado muy por debajo del 15 con un 6,8? Ciudadanos. Muchos votos de Ciudadanos en las provincias pequeñas se fueron al cajón, se lo quitaron al PP. ¿Vale? Por eso también Pedro Sánchez se atrevía a repetir las elecciones, porque sus rivales iban divididos. Ahora no, ahora hay 2 partidos. Cuidado aquí que el juego se pone más divertido. ¿Vale? ¿Entendéis un poco esta lógica a grandes rasgos? Simplemente para que veáis en qué medida esto se traduce luego en representación. Claro, fijaos, este fue el partido más votado en el 10 de noviembre. Y el Partido Socialista fue el más votado, si no recuerdo mal, en 32 provincias. Porque no hay que olvidar un principio fundamental. Para ser el más listo de la clase, basta con ser más listo que el segundo. Entonces, el Partido Socialista, ¿por qué fue el más votado? Con apenas un 23% del voto, a veces un 26% del voto. Pues porque sus rivales iban por debajo. Si tú ya pasas por delante, ya está. Ser el más votado en el año 2008 requería que el PSOE fuera allí con un 43% del voto. Ahora con la mitad puedes hacerlo también. Y el sistema electoral te va a dar un premio. Ese premio se constata de manera muy clara en esta tabla. Fijaos. ¿Quién eran los partidos que recibían más premio en el sistema electoral? ¿Quiénes recibían esos diputados que quedaban bailando? Fijaos. Año 2015 y 2016 el más votado fue el PSOE, el PP, ¿no? Fijaos, primas de escaños de hasta 6 puntos. ¿Qué es una prima de escaños? Es el porcentaje de diputados que recibes más del porcentaje de votos que tú tienes. Es decir, si tú tienes un 23% del voto, pura proporcionalidad es que tuvieras un 23% de los escaños. Si tú recibes más escaños que eso, tienes prima, ¿no? Pues fijaos, PSOE y PP aguantan. ¿Quiénes son el más penalizado por el sistema electoral en 2015 y 2016? Ciudadanos. ¿Por qué? Porque fijaos, Ciudadanos sacaba entonces en torno al 12-13% del voto. El voto en las provincias pequeñas se perdía. 2019, abril, cambia la historia. Fijaos, ¿quién es el más votado en las provincias? El PSOE. Premio. El PP está beneficiado, pero no tanto. ¿Quién es el más castigado? Fijaos, Unidas Podemos, porque fijaos que Unidas Podemos pasa de tener el 20% del voto a tener el 13, el 12%. El voto de Podemos en Ávila se pierde, ¿vale? O el voto de Podemos en La Rioja o en Burgos se pierde y no consigue representación. Ciudadanos está salvado. ¿Por qué? Porque Ciudadanos superó la barrera del 15% a nivel nacional. El voto de Ciudadanos no se desperdiciaba en abril. ¿Quién fue castigado? Vox. Porque Vox estaba en torno al 10. Fijaos, sin embargo, en noviembre, ¿cómo cambia la historia? El PSOE sigue primado, el PP recupera posiciones. ¿Quiénes son los más castigados? Vox se queda prácticamente igual, porque ya ha superado la barrera del 15, una pérdida pequeñita. Ciudadanos y Podemos son los grandes castigados, ¿vale? Por lo tanto, quedaos con este umbral simbólico del 15%, porque es muy importante. Y aquí simplemente os presento una simulación en la cual lo único que he hecho aquí es mantener todo constante y asumir qué es lo que pasaría si la mitad de votante de Ciudadanos, es decir, del 6% de voto que tiene ahora, más o menos, el 3% se pasara al PP. Simplemente se pasara al PP y todo lo demás quedaba igual. Fijaos, el PP pasaría a ser el que recibiría más prima. ¿Por qué? Porque la derecha tiene mejor distribuido el voto en las provincias del interior que la izquierda. Es decir, a poquito voto de Ciudadanos que se vaya al PP, el PP pasará a ser el más votado en muchas de esas provincias rojas que os he visto antes. Y fijaos cómo le recorta diputados al PSOE simplemente con ese cambio. ¿Vale? Prácticamente ya casi le empatan. Simplemente con 3 puntitos de Ciudadanos que se vayan al PP, lo que no es descabellado que ocurra en las próximas elecciones. Es decir, no es descartable que nos encontremos con una paradoja.
que es que podría ser que el PSOE fuese en las próximas elecciones el partido más votado y el PP el que tuviera la mayoría de los diputados. Simplemente porque si el PP concentra mejor su voto en las provincias de interior, tiene ventaja. ¿Vale? ¿Tenéis un poco esta lógica? Más o menos. Luego puedo volver a la parte de preguntas si queréis profundizar un poquito más en el asunto, ¿vale? Bueno, esto como daría para otra charla del sistema electoral. Séptima cuestión que también quería tratar. El impacto de las campañas electorales. Tradicionalmente se decía que las campañas electorales tenían una incidencia en el voto relativamente reducida. Es decir, calculábamos que cambiaba en torno al 7-8% del voto, que no es mucho. Pues bueno, eso ha ido cambiando por una razón fundamental. Porque los ciudadanos españoles cada vez decidimos más tarde nuestro voto. Cada vez retrasamos más la decisión de a qué partido vamos a votar. Calculamos que en las elecciones del 10 de noviembre, 1.200.000 españoles decidieron su voto el mismo día de la elección, el 10N. Obviamente no estaban dudando entre todos los partidos, como os podéis imaginar. No dudo entre votar a este o quedarme en casa, entre estos dos, a ver qué es lo que hago. Es normal. Pero ¿por qué ocurre esto? Pues por una doble razón. De un lado, vosotros vais a ver, claro, evidentemente, habéis estado recientemente en una boda. Bueno, sabéis que en las bodas, tú cuando vas a una boda en un principio tienes un menú cerrado y puedes elegir carne o pescado, ¿no? Como el principal. ¿Tardáis mucho en decidir? No, ¿verdad? Es decir, es carne o pescado, en un principio es más fácil. Bueno, si vosotros vais a un restaurante chino y tenéis 500 platos, ¿tardáis mucho en decidir o poco? Mucho, o al menos más, ¿no? Más que el otro, seguro. Bien, ¿qué es lo que quiero plantearos con este ejemplo? Pues algo muy sencillo. Cuando la gente tiene más oferta política entre la que decidir, es normal que tarde más en decidir su voto. Pero además hay un segundo elemento fundamental, que los ciudadanos no solo tienen que ver qué plato eligen, sino con quién marida ese plato. Es decir, si yo estoy votando a este partido luego ¿qué va a hacer con sus escaños? ¿Va a pactar con este? ¿Va a pactar con este otro? ¿Qué implicaciones tiene? Claro, los ciudadanos retrasan su voto porque necesitan señales claras. Esto en 2015 era mucho más lío porque no se sabía muy bien con quién iba a pactar cada uno. Ahora está más claro. La lógica de los bloques lo que ha hecho es que esté más claro con quién va a pactar cada cual. Pero esto lo que nos está señalando es una cosa, que las campañas electorales importan cada vez más porque la gente retrasa más el voto. Luego, ese marketing, ese humor, ese clima que se genere muy antes de la elección puede ser decisivo. ¿Vale? Por lo tanto, adoro también con esos humores que se generan en torno al momento de la contienda. Un octavo elemento importante que hemos vivido como parte de esta segunda transición, si se me permite que vive en nuestro sistema de partidos, es la emergencia de los gobiernos de coalición. Esto es algo que en algunas comunidades autónomas ya pasaba, pero fijaos, estos son los resultados de las autonómicas de 2015 y 2019. En 2015 os pongo el partido más votado, ¿vale? Que fue el PP en la mayoría de los sitios, aunque no gobernó en todos ellos porque se formaron coaliciones alternativas. Y en el otro tenéis quién fue el más votado en el año 2019, aunque por ejemplo evidentemente PSOE no gobernó ni en Madrid ni en Murcia porque se formaron coaliciones alternativas. Pero lo que me interesa señalar es que los gobiernos de coalición eran comunes en autonomías que tenían sistemas fragmentados. Cataluña había habido mucha tradición, País Vasco siempre ha sido así, Baleares, Canarias, alguna experiencia ha habido también en Galicia, ¿vale? Pero lo que hemos visto desde la emergencia de los nuevos partidos, 2015 no, porque en 2015 no quisieron entrar en gobiernos de coalición, desde 2019, es una generalización de la lógica de los gobiernos de coalición. Ahora mismo la mayoría de comunidades autónomas tienen uno, o han tenido una experiencia y han vuelto, ¿vale? Estamos quitando de aquí Galicia, que tiene una absoluta el PP, Extremadura y Castilla-La Mancha, que tienen una absoluta el PSOE, y Madrid, que tras la repetición electoral pues va en solitario Díaz Ayuso, aunque tenga apoyos parlamentarios fuera. Pero el gobierno de coalición se ha generalizado en el conjunto de las autonomías. Y eso es un elemento novedoso, porque lo que implica es que hay varios partidos en el gobierno. Y esto es algo que a los partidos, en algunos sitios tienen tradición de hacerlo, pero en otros sitios es nuevo. ¿Vale? En Castilla y León es nuevo que hay un gobierno de coalición PP-Ciudadanos. Entonces, ¿cómo se relacionan los actores? ¿Cómo se pelean sutilmente por ver quién se pone la medalla de las cosas?
cómo a veces pactan los desacuerdos y los acuerdos. Entonces esos componentes introducen una cultura política distinta a la cual no estábamos tan acostumbrados en todos los territorios de España, que se generaliza y que es muy común en Europa. Porque lo normal en Europa es que no haya gobiernos de un solo partido, sino que haya gobiernos de coalición o con apoyos parlamentarios puntuales desde fuera. Y ese es un poco el panorama que se generaliza. Lo cual es curioso porque, por lo que toca a los partidos de la derecha, ha cristalizado un escenario nuevo, que es que Ciudadanos tiene en las autonomías un poder que a nivel estatal no tiene. Es decir, sigue mandando más en Castilla y León, pero que manda Inés, evidentemente IGEA en Castilla y León, pero que manda Inés Arrimadas con un grupo parlamentario de 10 diputados. ¿Vale? Pero es que además hay una novedad también más importante, que es que tenemos el primer gobierno de coalición a nivel estatal de los últimos 40 años de democracia. Y esto hace que cuando ya se ha abierto la espita de los gobiernos de coalición a nivel estatal, vaya a convertirse en una regla recurrente. ¿Por qué? Porque los partidos de ámbito estatal quieren gobernar España, y es normal. Y normalmente los partidos nuevos han seguido siempre la misma estrategia, que es que primero no entro en coalición y después ya en la segunda ronda sí. O dicho de otra forma, Ciudadanos y Podemos no entraron en los gobiernos en el año 2015, pero sí han entrado en 2019. ¿Por qué? Porque han preferido acumular toda su fuerza electoral y ya cuando llega el momento entrar. ¿Qué es lo que está pasando con Vox? Exactamente lo mismo. Vox no está entrando en ningún gobierno ahora, pero en el siguiente ciclo electoral Vox va a querer entrar en un gobierno de coalición, tanto a nivel autonómico como a nivel estatal. Es por lo tanto una estrategia diferida. Por eso Vox no iba a entrar en la Comunidad de Madrid, independientemente del resultado. El gobierno de España, para que se formara, fijaos, tuvo que darse una repetición electoral el 28 de abril, que llevaba la repetición electoral del 10 de noviembre, que fue básicamente una repetición porque no hubo acuerdo, o al menos el Partido Socialista no quiso articular una mayoría que fuera o bien con Podemos o bien que explorara otras fórmulas con Ciudadanos. Esto no se dio, no hubo dicho gobierno, se repitieron las elecciones. Si queréis luego en la parte de preguntas podemos analizar por qué se repitieron las elecciones, pero ha terminado llevando a un gobierno que es atípico en el contexto europeo, por una doble razón. Primera razón por la que es atípico: los partidos que están a la izquierda de los socialdemócratas normalmente no quieren entrar en los gobiernos, prefieren quedarse fuera controlando. Tenemos, por ejemplo, la experiencia del Partido Comunista de Portugal, que no quiere entrar en el gobierno, o la que llamamos la izquierda, se llama así, la izquierda en Dinamarca, que no quiere entrar en el gobierno, prefiere controlarlo desde fuera, o también el partido llamado de izquierda radical en Suecia, que ahora ha tumbado el gobierno de Suecia, pero que prefiere quedarse fuera y controlar al gobierno. Es raro que estos partidos quieran entrar al gobierno. ¿Por qué? Porque normalmente ellos piensan que si entran al gobierno esto les va a desgastar mucho. Les va a situar en un montón de contradicciones que no van a poder llevar, prefieren quedarse fuera y marcar perfil político propio. Esto es un cálculo que en Podemos no se hace. Podemos hacer el cálculo inverso, que es lo importante es entrar en el gobierno, porque desde ahí se manda. ¿Vale? Y luego al final veremos si esto ha tenido resultados o no. Ya sabéis que las encuestas no van tan bien, pero este es el primer cálculo que ellos tienen en cuenta. Lo prioritario es entrar. Ese desgaste a medio plazo, pues ya vemos que los que tomaron la decisión ya ni están. ¿Vale? Y segunda razón por la que es anómalo este tipo de gobierno. Cuando han entrado partidos a la izquierda de los socialdemócratas en los gobiernos, el Partido Comunista de Francia, el Partido Refundación Comunista en Italia, la izquierda radical en Finlandia, cuando han entrado lo han hecho con una condición, que es que el gobierno completa una mayoría absoluta. Es decir, en Finlandia incluso se ha formado un gobierno bien divertido entre socialdemócratas, izquierda radical, verdes y liberales. ¿Vale? Que es como si tú tuvieras un gobierno aquí de PSOE, Ciudadanos, Podemos y Errejón. ¿Vale? Es como tener ese gobierno, eso es lo que tienen en Finlandia. ¿Y qué le pasa a esos gobiernos? Se completa la mayoría absoluta. ¿Por qué esto es importante? Porque es mentira que un gobierno de coalición dure menos que un gobierno de mayoría, de un solo partido. Es mentira. Totalmente falso. Si vosotros medís el tiempo de duración de los gobiernos, lo que cambia o lo que marca la diferencia es que los que sobreviven son los gobiernos que tienen una mayoría absoluta, sea de un partido o de varios partidos. Es decir, lo que te hace inestable es no tener la mayoría en el Parlamento. Y el gobierno que tenemos en España es, hasta cierto punto, tiene un componente de inestabilidad en el hecho de que son 155 diputados.
tiene que ir sumando esa mayoría, votación por votación, atraerse socios para los presupuestos, etc. Y esto lo hace más complejo. Además, muy bien de tiempo, ¿verdad? Bien. Además, con un factor adicional de complejidad, fijaos, me quedo ahora en el lado derecho, ¿no? Que es que tenemos 3 círculos de toma de decisiones en España. 3 círculos concéntricos que no siempre se tocan, por cierto. Tenemos un presidente del gobierno que hiperpresidencializa el proceso de toma de decisiones. Lo común en España era no saberse el nombre del jefe de gabinete del presidente del gobierno. Esto era lo que pasaba antes de ayer, ¿vale? Aquí no. El presidente del gobierno trata de apropiarse de mucho control, la Moncloa centraliza una gran cantidad de decisiones, tiene sus propios técnicos, sus propios especialistas, ¿vale? El presidente es muy presidencial en este sentido, ¿vale? Como si estuviéramos en una república presidencialista. Hay un segundo círculo de toma de decisiones, que es el Consejo de Ministros, donde hay 2 partidos, no solo uno, y además donde realmente tenemos un gobierno de 3/3, que está conformado por gente del PSOE, gente de Podemos y gente independiente, que no siempre está bien coordinada y bien maridada entre ellas, con una estructura que es verdaderamente extraña. No hay, creo recordar en la historia de Europa, salvo Bulgaria, ningún país con 4 vicepresidencias. Esto ya es extraño de entrada, con unas áreas de coordinación que son difíciles, por lo tanto esto genera muchas veces este ruido que vemos, ¿no?, entre departamentos que a veces se pegan, etc. Y luego otro círculo de toma de decisiones, que es el Congreso, que ahí el gobierno tiene solo 155 diputados y tiene que negociar con los diferentes grupos parlamentarios, y en los que a veces el gobierno pues casi pierde votaciones. Pongo un par de ejemplos bastante sonados, ¿no? El decreto de los fondos Next Generation lo saca el gobierno porque se abstiene sorpresivamente Vox. Si no, no lo saca. Entonces, uno siempre se pregunta, ¿no? ¿Qué pasa? Que en el ministerio no se les ocurrió que había que buscar los apoyos parlamentarios, tiene que hacerlo su grupo parlamentario pero no habla con el otro, el presidente no estaba encima para hacer las llamadas adecuadas para esto, no tienes muy claro qué pasa, ¿no? O el decreto de las pensiones también de Escrivá, que en el último minuto lo salvan por los pelos, ¿vale? Entonces, estos 3 círculos de toma de decisiones no siempre dialogan entre sí, y es un poco la estructura de gobernanza que estamos viviendo ahora mismo en la Administración General del Estado. Una elección de gobierno de coalición a la que se llegó tras una repetición electoral. Y os pongo aquí la evolución del voto que hubo en la repetición electoral entre el 28 de abril y el 10 de noviembre por una razón que creo que es importante. Fijaos que la verdad es que desde la UCD ningún partido palmaba tantos votos como los que palmó Ciudadanos el 10 de noviembre, o sea, fue algo espectacular. 2,5 millones de votos, ¿no? Pero me interesa que os quedéis con el hecho de que tanto PSOE como Podemos perdieron votos y diputados tras la repetición electoral. Los 2. Y esto manda una señal que yo creo que es muy importante tener presente, que es que muchas veces entre esos partidos, tanto derecha como izquierda, se mantiene la tesis de los vasos comunicantes, ¿no? Es decir, lo que pierde PSOE lo gana Podemos, si pierde Podemos lo gana el PSOE. Pero aquí lo que vimos es que no es necesariamente así, es que pueden perder los 2. Por lo tanto, esta idea de que siempre es un juego de suma cero no se confirma, porque aparte de lo que creciera más país crece menos que los votos que pierde la izquierda en su conjunto, que es casi 1 millón. Y luego, evidentemente, PP mejora su situación y se produce una cosa que yo creo que es importante también recordar. Nuestro sistema de partidos se ha deshilachado, ¿vale? Tenemos varios partidos y fragmentación a izquierda y a derecha. Pero no os olvidéis que hay otra dimensión por la que también el sistema de partidos se está rompiendo. El territorial. Surge, Teruel existe, BNG recupera representación, PRC se mantiene, la CUP entra con fuerza, y no os olvidéis que nunca habíamos tenido tantos partidos de ámbito no estatal, 43 diputados con representación, y es muy probable que la experiencia de Teruel vayan a intentar emularla. Juntos por Ávila, Juntitos por Jaén, lo que queráis llamar, ¿vale? Plataformas provinciales donde conseguir el voto es muy barato y que pueden intentar entrar en el Congreso de los Diputados. Y por lo tanto podemos encontrarnos con un sistema de partidos que también se rompe por el eje territorial y que decanta mayorías. Porque yo, si veo lo que están haciendo los de Teruel, y yo soy de Ávila, digo, ostras, yo lo que quiero es que la gente que esté bien, a lo mejor me interesa tener un diputado que sea el que ponga presidente. Esto ya pasó. Quiero recordar que Mariano Rajoy fue presidente gracias a este diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo,
al que prácticamente casi le construyen otra isla a Canarias, ¿no? Porque digamos que él era el que le cantaba a las mayorías. Y esto es una lógica que es fundamental para entender lo que ocurre en España, ¿no? Porque, y esto es lo más importante que quiero también subrayar aquí, si os quedáis con el resultado de las barras de abajo, del de la elección del 10 de noviembre, lo que quiero que veáis es que la izquierda estatal, es decir, PSOE, Unidas Podemos y Más País, y la derecha estatal, PP, Vox y Ciudadanos, me refiero por estatal que se presenta en toda España, tienen prácticamente el mismo porcentaje de voto. Es decir, si tú sumas las tres derechas y las tres izquierdas, suman más o menos unos 10.400.000 votos, que es que el país está prácticamente partido por la mitad. Lo que ocurre es que los independentistas y nacionalistas de un lado desempatan, y esos desempatan más a la izquierda que a la derecha, y segundo y muy importante, el sistema electoral. Esos 10.400.000 votos concentrados en dos partidos o en tres partidos cambian totalmente la configuración del Congreso. Es decir, con exactamente los mismos votos en la derecha, 10,5 millones, ¿vale? Pero solo con dos partidos, el escenario puede ser totalmente diferente. Es decir, PP tranquilamente pasa a ser el más votado. Insisto, con los mismos votos, no tocaron ningún voto de bloque. Y esto es importante tenerlo presente porque Ciudadanos se está muriendo. Y esto genera que vayamos a ir 2 para 2 y por lo tanto que la cosa vaya a estar muchísimo más abierta. Otra cosa es llegar a una mayoría absoluta. Eso ya son palabras mayores, ¿vale? Por eso luego se habla de ello. Un poquito más de miscelánea. Me estoy acercando ya al final. Pensad que durante este periodo de ruptura que hemos vivido ha habido un reverdecer de los movimientos sociales. Hablamos mucho de lo institucional, pero no debemos olvidar que hay una forma de participación política que está relacionada con lo no institucional, ¿vale? Con los movimientos sociales. Y se ha hablado mucho sobre el peso que tiene el 15M como un elemento movilizador o capitalizador de esa rabia, de esa frustración, de esa falta de representación y el efecto que tiene en el sistema de partidos. Desde luego eso ha sido generacionalmente muy importante para los millennials, sobre todo para los early millennials, es decir, los de los 80, ¿vale? Que son los que lo tienen más vívido en su memoria. Mis estudiantes, que tenían 7 años entonces, han nacido ya en un multipartidismo, no se acuerdan de lo que era esto de que hubiera 2 partidos, ¿vale? Y aquí os pongo datos de la encuesta de juventud del año 2020 sobre cuáles son las movilizaciones de protesta que han hecho los jóvenes con más frecuencia. Y la igualdad de género y el medio ambiente son las 2 razones por las que más se han movilizado. Tanto el 8M como el Fridays for Future. ¿Esto qué me está diciendo? Que se dice mucho, ay, es que ¿por qué no hacéis otro 15M? No sé qué. No. Los jóvenes están teniendo su propio 15M y su propia problemática. Y está muy ligada, efectivamente, a los temas de género, igualdad en general, y si me permitís ahora también igualdad LGTBI, que es un tema que está mucho en la agenda, y la movilización por los temas de medio ambiente. 2 temas clave que, por cierto, los propios partidos están peleando por apropiarse. Es decir, ahora mismo está habiendo una guerra abierta y evidente entre PSOE y Podemos por apropiarse por la bandera morada del feminismo. Y también del trans, etc. ¿Por qué? Porque ven cómo vienen las nuevas generaciones, ven cuáles son las preocupaciones de las nuevas generaciones. Y tratan de anticiparse a eso, ¿vale? Por lo tanto, estos movimientos sociales, desde luego, continúan muy vivos y vienen muy espoleados por un malestar persistente. Fijaos, aquí os muestro datos del Eurobarómetro de la satisfacción de los españoles con el funcionamiento de la democracia. Y os lo comparo con los países de Europa 15, Europa del Sur y Europa del Norte. Fijaos, cuando llegó la crisis económica, nuestra satisfacción en un principio con la democracia era más o menos parecida a la de los otros países de nuestro entorno. Pero cuando llega la gran recesión, cuando llega la crisis en el año 2007, fijaos, se hunde a plomo. La gente deja de estar satisfecha con el funcionamiento de la democracia. Esto es normal en los periodos de crisis económica. La gente está insatisfecha con cómo funciona su política. Hay una cosa que me preocupa, que es que, como veis, la economía mejora, pero la satisfacción con el sistema político no remonta al mismo ritmo. De hecho, remonta con los nuevos partidos, pero está estable y baja. Es decir, sigue habiendo un malestar persistente de los españoles con su política. Hubiera 2 partidos, hay 5 partidos, se hablan de unos temas, hay gobiernos de coalición o no los haya. De hecho, el CIS, por desgracia, está haciendo trampas ahora y fragmenta la pregunta de en qué medida consideras problema de España los políticos.
Que esto antes se hacía como una sola pregunta y ahora está dividida entre el gobierno, la oposición, los partidos, no sé qué. Entonces puntúa muy bajo porque la han troceado. Si la juntas, pasaría a ser el segundo o tercer problema de los españoles, la política en general. Y es un problema cuando tu política es percibida como un problema. Y esto continúa. Por lo tanto, ojo con esto, porque esto puede tener diferentes traducciones en un contexto, evidentemente, y ya con esto me acerco al presente, de pandemia. Como sabéis, hay una cosa llamada coronavirus, no sé si os suena, que irrumpe en nuestras vidas a partir de marzo del año 2020, que tiene unos efectos globales, que tiene unos efectos que precipitan cambios que estaban pasando ya de antes, ¿vale? Esto del teletrabajo pues ya ocurría antes, se precipita, esto de colectores azul se precipita, las guerras comerciales se precipitan, todo esto ya estaba pasando antes, pero también es una ventana de oportunidad para cambios, ¿no? Cosas que hemos vivido, que no esperábamos vivir, o que se pueden introducir ahora y quedarse. Y en esta doble dinámica, realmente, lo que sabemos de la literatura sobre catástrofes naturales es que los votantes tienden a ser indulgentes con la gestión de las catástrofes. Es decir, tú puedes evaluar que tu gobierno lo ha hecho bien o lo ha hecho mal, pero normalmente no te castigas en las urnas por eso. De hecho, fijaos como los gobiernos autonómicos, todos están teniendo muy buenos resultados durante la pandemia. Todos. País Vasco, Galicia, independentismo en Cataluña con sus diferentes formas, Madrid. ¿Vale? ¿Qué es lo que el votante no te perdona? Lo que el votante no te perdona es que no le compenses por los daños que le ha causado la catástrofe. Es decir, comprendo que hay una inundación, comprendo que hay un terremoto, comprendo que hay una pandemia, comprendo que esto es muy difícil de gestionar. Vale. Los que eran de derechas te van a criticar porque todo mal, los que eran de izquierdas te van a perdonar porque esto es mundial. Y es razonable pensar que es mundial, vale. Pero lo que no te van a perdonar tus votantes es que tú no les compenses por los daños que les causa la pandemia. Y el daño sanitario, las pérdidas humanas, por desgracia, son irreparables. Pues las pérdidas económicas sí lo son. Y aquí es donde las políticas y el ritmo de la recuperación económica es clave para la supervivencia de nuestro gobierno, por una razón muy sencilla. Sabemos que los votantes siempre castigan cuando hay crisis económica, siempre, pero no siempre te premian cuando hay recuperación económica, o dicho de otra forma, que la economía vaya bien es condición necesaria, pero no suficiente para que este gobierno pueda tener alguna esperanza de sobrevivir. Y claro, aquí es donde vienen mis dudas de que pueda hacerlo, por una razón. Aquí os pongo en la eje de las abscisas el 10% de la renta en España, ¿vale? De los ciudadanos agrupados en función del decil de renta al que pertenece. Por lo tanto, el 10% más pobre hasta el 10% más rico. Y en las barras negras y luego las claras, lo que pongo es la representación de cuánto te afecta que cierre tu país, que entre en hibernación, que haya estado de alarma, que paralicen tu sector económico. Fijaos lo que tiene la crisis. La crisis tiene un efecto muy peculiar. Que es que, primero, sabemos que ha golpeado más a la gente más vulnerable, hay mayor mortalidad entre los trabajadores esenciales, que son los que tienen peor aislamiento, no pueden protegerse, tienen que ir a trabajar aunque no quieran, trabajan en economía sumergida, etc. Es decir, hay datos contundentes de que son los que más lo han sufrido, aparte de los sanitarios, pues el personal básico. Por cierto, luego la vacunación, pues ya está, les aplaudimos de los balcones, pero no los vacunamos. Y luego, de otro lado, sabemos también que encima sus sectores son los más dañados cuando cierras la actividad económica. Porque los camareros tienen poca renta. Si cierras sus bares, no tienen renta. Los pequeños comercios tienen dificultades para sobrevivir. La gente que trabaja en economía sumergida ni os cuento. Por lo tanto, ¿cuál es el efecto que genera? Los jóvenes ni os cuento. ¿Cuál es el efecto que genera? Que se dispara la desigualdad. Y la desigualdad es algo que penaliza evidentemente más a un gobierno de izquierdas que a uno de derechas, porque su base electoral está ahí. Esto es lógico. Y hacer políticas públicas para compensar esas pérdidas de renta es difícil. Es difícil. Ejemplo, el ingreso mínimo vital. Para que os hagáis la idea, ¿vale? Por lo tanto, esto hace que ese gobierno vaya a tener dificultades. ¿Cuáles son los elementos que se juegan ahora y que proyectan ya casi hacia el 2023? Uno, el tiempo, es decir, este gobierno necesita tiempo a toda costa para que la recuperación económica vaya adelante. Ahora, si se celebran elecciones, está vendido, si no, no sabemos. Y segundo, Europa. La crisis de la pandemia ha supuesto una oportunidad sin precedentes
que es que por primera vez en Europa entera se han endeudado por valor de 750.000 millones de euros entre bonos y transferencias que van dirigidas a los países que más han sufrido la pandemia. Porque Europa ha aprendido una cosa: si cuando llega una crisis económica ahogas a los países y les obligas a aplicar recetas que su opinión pública no está de acuerdo, la opinión pública votará a partidos que quieren salirse de la Unión Europea. Entonces, si quieres salvar la Unión Europea, no puedes cometer el mismo error que cometiste en la crisis anterior. Y tienes que hacerlo de otra manera. Y de otra manera se está haciendo. Fondos Next Generation que se van a desplegar con inversiones que pueden salir bien o mal, todavía no lo sabemos. Si salen bien, pueden sentar las bases de un equilibrio, de una economía productiva más orientada hacia el futuro, más sostenible, más competitiva internacionalmente. Si sale mal y se desperdicia, no se usa bien el dinero, hay problemas de corrupción, pues Europa, evidentemente, pondrá el freno. Pondrá el freno porque muchos países se han jugado también aquí, digamos así, un gran capital político en hacer esto, con la esperanza de que esto salga bien. Y por lo tanto, esta es la otra bala, entre comillas, que le queda a este gobierno, que es intentar que estas inversiones sean productivas. Pero independientemente de lo que le pasa al gobierno, me atrevería a elevar un poquito por encima, es importante para el país que estas inversiones vayan bien dirigidas. Y ahí todas las administraciones de diferentes colores políticos pues van a tener algún tipo de papel. Así es, esta es mi última diapositiva, cómo evolucionan las encuestas. Sabéis que ha habido elecciones recientemente y ha habido un shock. Y ese shock se llama Díaz Ayuso. Las elecciones de Madrid han generado un efecto luna de miel detrás del Partido Popular, que ha generado un crecimiento importante de este partido, sobre todo a costa de un votante descontento con el PSOE, el menos, y un votante descontento con Ciudadanos, el más. Que se han pasado, fijaos la evolución de las encuestas, ¿no?, a considerar que Ciudadanos es una opción vendida y colocarse detrás del Partido Popular, mientras que Más País emerge al mismo tiempo, no sabemos si se presentará o no, en qué forma lo hará, y eso erosiona también al PSOE. Luego, a efectos prácticos, hoy, todo constante, es más probable que PP y Vox tengan más escaños que los que tienen PSOE, Unidas Podemos y Más País. No sabemos si absoluta, pero desde luego que el bloque de la derecha sube más que la izquierda, hoy es el escenario central. ¿Esto puede cambiar en el futuro? Siempre es complicado hacer pronósticos, pero solo nos queda un shock antes de las elecciones que creemos que serán en 2023, Andalucía. Esta es la última elección autonómica que es propia y autónoma. Y me atrevo a pronosticar que, como todos los presidentes autonómicos están saliendo premiados en las elecciones, no hay nada que me haga pensar que Moreno Bonilla no lo será. Y por lo tanto, que será el más votado y con más diputados. Que luego arme mayoría o no, nunca se sabe, porque estamos en un sistema fragmentado, puede ser primero y no poder gobernar. Pero desde luego Moreno Bonilla parece que tiene bastante encarrilada la idea de poder reelegirse. Y esto evidentemente, una vez más, daría un empujoncito más al PP y lo colocaría en una posición de salida ideal para que en las próximas generales sea el partido más votado. Por lo tanto, y ya lo dejo aquí, haceos a la idea de que estamos viviendo unos periodos de enorme cambio político. Durante los últimos 10 años han ocurrido más cosas relevantes desde esta perspectiva que los 30 anteriores. Fragmentación política, volatilidad, emergencia de nuevos partidos, declaración de independencia, fragmentación en la izquierda, luego en la derecha, luego se cierra la competición en la derecha, luego en la izquierda, ahora yo estoy delante de los sondeos, luego no. Y encima se nos cruza, porque nos parecía poco, porque en un principio estábamos tranquilitos, pues una pandemia que también tiene efectos terribles desde una perspectiva humana, económica y social. En este contexto yo solo voy a hacer o daros un consejo. Mirar hacia atrás paraliza, mirar hacia atrás te convierte en una estatua de sal. Hay que asumir algo que es fundamental, que es que el tiempo político pasado no va a volver, o no va a volver al menos en el medio plazo. Vais a escuchar con mucha frecuencia esta idea de que vuelve el bipartidismo, volvemos a 2 partidos, no sé qué. No hay ninguna evidencia empírica que nos haga aseverar que lo que nos queda por delante no va a ser un periodo político igualmente de inestabilidad, de movimiento, de cambio. Pero es que el cambio es la nueva normalidad. Es decir, tenemos que acostumbrarnos a que esta va a ser la nueva forma en la que se van a gobernar la mayoría de nuestros sistemas políticos en Occidente, pero también en España. Gobiernos más débiles, mayorías más precarias, todo más fragmentado, más difícil. La operativa clave aquí está en un doble sentido. En que los ciudadanos asumamos, por lo tanto, cuál es el papel y lo que podemos esperar de nuestros gobernantes, y del otro lado, que nuestros gobernantes se quiten ese chip
de un tiempo que es poco probable que vuelvan en corto plazo, y aprendan, como decía Peter Merr, que hacer política hoy en día consiste en gobernar en el vacío. Es decir, estar como un funambulista en el alambre, intentando mantener el equilibrio mientras te tiran de un lado y otro. Y yo lo dejo aquí ahora, si te parece, y ahora quedo abierto a todas las preguntas o cuestiones que queráis plantear. Gracias. Muchísimas gracias, Pablo, por esta estupenda conferencia que realmente con un altísimo nivel pedagógico para explicar cosas extraordinariamente complejas. Además, cuando se visualizan en pantalla las estadísticas, parece que caen por su propio peso. Cuando llegan en bruto y son solamente datos estadísticos, la verdad es que son bastante agrestes. Por tanto, dobles gracias por tu labor de explicación tan sintética. Estoy seguro que va a haber muchas preguntas, cuestiones. Ni siquiera los politólogos son oráculos políticos, con lo cual preguntas sobre futuros más o menos alejados en el tiempo, mejor los dejamos para otra ocasión. Pero ya hay algunas manos pedidas. Primero allí, por favor. Bueno, cuando quieras. Aquí, venga, ya que estás. Ya que estás. Casi toda la presentación la has pagado en 2019, supongo que es porque las últimas elecciones. Yo he venido en 2019. Aunque no tengas datos, ¿qué piensas tú? ¿Es esta última diapositiva? Sí, la última exactamente. Acá, en 2021, por ejemplo, en la gráfica de las competencias autonómicas, que decías si dar más competencias autonómicas, eso es muy interesante. ¿Dar más competencias a las autonomías o no darlas? Si lo pasásemos ahora al 2021, ¿cómo crees tú que estaría ese dato? A ver, gracias por la pregunta. He presentado aquí los datos más actualizados disponibles. ¿Por qué digo esto? Porque muchos de los datos que empleo son del FIS y el problema con el que nos encontramos ahora con la actual presidencia es que ha destruido muchas de las series históricas que teníamos en perspectiva comparada. Entonces, como ha dejado de preguntar un montón de cosas para meter otras preguntas que la mayoría de las veces son de consumo rápido y que no tienen mayor interés, pues no le puedo decir con precisión, por ejemplo, si tuviera los barómetros autonómicos, cómo han evolucionado estas perspectivas. Por tanto, ahora mismo lo que voy a hacer es un ejercicio de, si me permite, futuro. Sí, exacto, ¿no? de intuición. Sí. A mi juicio, si uno coge cuál es la evolución de los diferentes partidos políticos respecto a la posición que tienen sobre el Estado de las autonomías, yo creo que la posición prevalente sigue siendo statu quo. Es decir, mantener la cosa. En mayoría simple, en cada una de las autonomías, salvo Cataluña y País Vasco, salvo esas dos, yo estoy convencido de que el statu quo es mayoritario. Mi intuición es que los que están a favor del más autogobierno de las autonomías ha caído más, y se han reforzado más el polo contrario o a favor de la recentralización. ¿De la centralización o de la centralización o recentralización, como quiera llamarlo usted? Es decir, mi intuición es que, supongamos que cojo Castilla y León, ¿vale? Esto es una intuición, por lo tanto, cójalo con un gran usuarios. 60% a favor, y antes, o digamos, yo qué sé, 60%, y luego 20 para más autonomía, 20 para menos, ¿vale? Ahora mi intuición es que tú mantienes el 60, pero tienes 10 para más y 30 para menos. Es decir, que la posición de los que quieren recentralizar tiene que ser, por necesidad, más fuerte. Por una razón doble. Primero, Vox es el primer partido que explícitamente es antiautonomista y a favor de la recentralización. Si Vox es más fuerte, tiene cierto sentido pensar que arrastra a sus votantes hacia esa posición. Y segundo, hay algo de evidencia preliminar, porque estos son estudios que están en curso, de que los contextos de catástrofes como una pandemia suelen hacer que la gente esté más a favor de centralizar competencias. ¿Por qué? Porque lo que quieren es un mando único claro, que tome las decisiones. Entonces, la evidencia de experimentos que tenemos realizados, es decir, hemos preguntado a la gente, durante la primera ola de la pandemia, hizo que la mayoría de la gente quisiera que fuera un gobierno fuerte y central el que asumiera todas las competencias y tomara todas las decisiones. Porque la gente en situación de emergencia no quiere saber a qué gobierno viene. Entonces, puede haber sumido el centralismo también durante la pandemia, algo, pero no te puedo calibrar con precisión dónde. Ahora, lo que sí te aseguro de manera muy clara es que esto sigue manteniendo el mismo patrón territorial. Es decir, que las autonomías, entre comillas, de vía rápida,
van a ser siempre más favorables a la descentralización o la independencia, y las autonomías, entre comillas, de vía lenta, van a ser siempre más probablemente favorables al statu quo o al centralismo. Sí, hola, Pablo, buenas noches. Y muchas gracias por la exposición, ha sido pues eso, muy didáctica y muy pedagógica, muy interesante desde mi punto de vista. Y quería hacer referencia al sistema electoral que has comentado, que me quedo también con la frase que nuestro sistema electoral es un sistema al que no le gustan las pymes, sino que le gustan medianas grandes empresas, pero a la vez también le gustan las micropymes. Yo estoy haciendo algunos números según estabas hablando, y por ejemplo Bildu, he cogido dos casos, Bildu y Teruel existe, que cada caso es muy extremos, pero Bildu con 1,5% de los votos le corresponderían 4 escaños, tuvo 5, una prima del 25%, eso sí que es una prima, muy superior a la del PP o a la del PSOE, y Teruel existe con el 0,28% de los votos, tuvo un escaño, que le correspondería realmente, pues eso, o sea, perdón, sí, que le correspondería eso, un 0,28% de escaño. Entonces, esas son verdaderas primas. Mi pregunta y mi reflexión es, también has comentado que la barrera de entrada, es cierto, es un 3% a nivel provincial, por tanto casi no existe la barrera de entrada. ¿Sería factible, posible o deseable tener algún tipo de reforma de la ley electoral para que no se den esos desequilibrios donde minúsculos partidos, como has dicho tú, de repente Návila nos da y decir, oye, pues vamos a juntar 30.000 votos y vamos a ser decisivos, y que pasen Cáceres, y pasen Zamora y pasen Ávila? ¿Podría ser deseable algún tipo de reforma? Sé que es muy profundo una reforma electoral y muy compleja, ¿vale? Para evitar esa fragmentación y no llegar a extremos que puede pasar como en Israel, que ha habido 8 o 6 elecciones seguidas sin conseguir un gobierno. ¿Crees tú? Pues pregunto tu opinión. Vale, pues las dos cuestiones. Primero, respecto a las primas, mejor hacer cálculos sobre el total del Congreso de los Diputados y descubrirás una cosa que yo creo que es fundamental. Los partidos nacionalistas y regionalistas no están sobre representados. No, lo he visto, perdón, eso es. Es decir, a la hora de la verdad, un diputado más o un diputado menos sobre el total de los 350 apenas afecta a la proporcionalidad. Los que se ven más penalizados por el sistema electoral son los partidos de ámbito estatal. O dicho de otra manera, vámonos a la elección de 2015. Izquierda Unida se presentó sola, como Unidad Popular. Tuvo 1 millón de votos y solo sacó 2 diputados. Y los 2 eran por Madrid. El resto de los votos que sacó en el Estado se fueron al cajón, porque no tenía una distribución homogénea. Si hubiera cogido toda Izquierda Unida y se hubiera ido a Ávila, todos los votantes, y votaron aquí, entonces hubiera sacado lo que le tocaba, gracias. ¿Vale? Entonces, esos elementos de distorsión están presentes y la pregunta es, ¿merece la pena o no hacer algún tipo de reforma electoral? Bueno, nuestro sistema ya reduce la fragmentación por sí solo. ¿Vale? Esto de tener diferentes provincias ya reduce la fragmentación, penalizando a los partidos de ámbito estatal y dando primas a los partidos primero y segundo de cada circunscripción. Pero hay un problema con lo de las barreras electorales que yo creo que no podría solucionar el problema, el asunto central que planteas. Doble, me atrevería a decir. Primero, hay una cuestión de principio que tenemos que asumir. España es un país territorialmente complejo. Esto, nos guste o no nos guste, hagamos ingeniería electoral o no la hagamos, hay gente que está en España que no se siente española, hay que votar y que manda partidos independentistas o partidos que quieren tener su propio ámbito territorial. Podemos manipular las reglas todo lo que queramos, pero eso no va a cambiar, porque después, en el nivel local, en el nivel autonómico, seguirán teniendo gobiernos y seguirán presentándose. Pero además hay una segunda dimensión que para mí es clave. Supongamos, porque esto se habló, dijo Ciudadanos en su momento, creo recordar, pongamos una barrera estatal del 5% y el que no supere el 5% no pasa. Ahora Ciudadanos estaría en el límite, a lo mejor ya cambiaría, ¿no? Pero bueno, 5%. ¿Cuál es el problema de esa estrategia? Que tú lo que vas a generar es que los partidos de ámbito no estatal, los nacionalistas, vayan en coalición. Ya está. Es decir, se hace una coalición conjunta de todos esos partidos regionalistas, superan la barrera del 5%, entran en el Congreso y se separan otra vez. Entonces, eso tú tampoco lo puedes impedir, ¿no? Por lo tanto, encuentras que se tiene que hacer con mucho cuidado, precisamente por lo del equilibrio territorial y porque en este caso de los partidos nacionalistas o regionalistas ya es una cuestión normativa. Es decir, ¿tú crees que es bueno o que es malo que la política española esté condicionada por los partidos nacionalistas o regionalistas? Hay gente que cree que es buena porque los introduce en el sistema, hay gente que cree que es mala porque lo que convierte es todo en un mercadeo por llevar cosas a tu territorio. Bueno, esto hay una decisión política que se podía haber tomado que no se tomó, que es que se podía haber hecho en el año 2019 un gobierno que
que no dependiera fuera de dos partidos y que por primera vez no dependiera de partidos nacionalistas y regionalistas. No se quiso hacer. Por lo tanto, políticamente sí que hay oportunidades, pero hay que pensar una cosa. Si se quiere hacer ese tipo de gobiernos, hay que romper la lógica izquierda-derecha. Si estás en la lógica de bloques, es muy difícil, si estás fragmentado, sumar mayoría absoluta. Los regionalistas van a jugar un papel. Fíjate, me atrevería a decir que incluso si Vox y PP se acercan a la absoluta, UPN, PAR y Foro Asturias y quizá Coalición Canaria, que puede ser entre 4 o 5 diputados, van a hacer falta. Luego el tema territorial va a entrar también en la agenda, queramos o no queramos. Si no, hay que romper con esa lógica y entonces a lo mejor hay que ir a grandes coaliciones o a gobiernos cruzados, como transversales, ¿no? Entre PSOE y Ciudadanos, ya no se puede tampoco, el Ciudadanos está destruido. Bueno, son fórmulas políticas que se pueden explorar. Cuando se han podido explorar, no han querido hacerlo. Entonces eso ya depende no tanto de las reglas como de las decisiones que toman los propios actores. Gracias por la pregunta. Sí, buenas. Mi pregunta es también ahondando en este tema de la fragmentación política por la cuestión territorial. Bueno, lo que quisiera saber si esto también se produce en otros países de Europa, es decir, si las tensiones que puede haber entre los territorios de una nación también tienen reflejo en el Parlamento correspondiente, si es peculiaridad española o no. No lo es en absoluto. Voy a poner algunos ejemplos para que se vean. Es verdad que Portugal justamente es un caso en el cual está prohibido en la Constitución que haya partidos que no sean nacionales. Pero, por ejemplo, vámonos al caso del Reino Unido. Bueno, el Reino Unido es el caso paradigmático en el que tiene representación de los nacionalistas galeses, de los nacionalistas de Irlanda del Norte, del DUP, de hecho, de los unionistas, tiene representación del Scottish National Party, del SNP. Hasta tal punto es así que ellos han tenido un referéndum de independencia legal, pactado, acordado y quién sabe si otro. ¿Vale? Por cierto, nota al pie la prueba de que hacer los referéndums no solucionan las cosas. Es decir, un referéndum es un instrumento, no es una solución definitiva a un problema. Casos, por ejemplo, más extremos. Mira, pues en Italia se ha ido reconfigurando esto, pero en Italia la Liga al Norte era el partido nacionalista de derecha que se convierte en partido estatal, se convierte en la Liga, pero territorialmente la división es muy fuerte porque el 5 estrellas gana solo en el sur de Italia, la Liga gana solo en el norte de Italia y el Partido Democrático en Florencia y poco más. Bélgica, por ejemplo, es un caso muy bueno en el que el sistema de partidos se ha dividido en dos: francófonos a un lado y flamencos al otro. Entonces tienen Partido Socialista de Flandes, Partido Socialista de Valónica, Partido Liberal de Flandes, Partido Liberal de Valónica. Están totalmente separados por líneas lingüísticas y luego tienen que hacer coaliciones entre partidos que son de 1000 partidos, nunca mejor dicho, porque ahora mismo están 12 en coalición y tienen además usos lingüísticos diferentes. Y ninguno se presenta, los verdes tampoco, salvo la izquierda que se presenta en todo el sitio, ninguno se presenta donde hablan otra lengua que no es la de su partido. Alemania tiene, por ejemplo, un acuerdo, la CDU con la CSU, la Unión Socialdemócrata, la Unión Cristiana-Demócrata, Social Cristiana de Baviera, ¿vale? Y tiene un acuerdo territorial con ellos, pero incluso si lo miras territorialmente es curioso, porque Alternativa por Alemania y Die Linke ganan en la Alemania oriental y los otros partidos ganan en la Alemania occidental. O sea que incluso los propios partidos están territorializando. O sea que España no es tan diferente respecto a otros países de nuestro entorno. Lo que pasa es que miramos mucho a Francia y entonces parece como que todo es como en Francia, pero Francia de hecho es una excepción bastante rara, porque lo común es que sí haya política territorial. Quizá lo curioso que tenemos nosotros es que no tenemos una segunda cámara territorial que funcione como tal, ¿no? Es decir, nosotros no tenemos un Senado que, bueno, sí sirve, muchas gracias, ¿no? Cámara de segunda lectura, bueno, cámara de lectura ligera podríamos decir, ¿no? Porque en el fondo ahí lo que hacen es colar las enmiendas, porque como los periodistas no quieren estar más pendientes del Congreso que del Senado, pues todo lo que quieren que no vemos, pues lo negocian en el Senado y lo cuelan por ahí, ¿no? Y tal, y ahí, bueno, la representación territorial va regular. También porque es verdad que cuando este señor y compañía diseñaron el modelo constitucional, pues no estaba muy claro que fuera a haber autonomías. Entonces no sabemos muy seguro si queríamos que representaran autonomías o provincias o qué exactamente, ¿no? Por lo tanto, estos son solo algunos ejemplos que demuestran que la política territorial pues siempre se cuela. De nosotros depende saber un poco en qué grado y con un componente de lealtad federal que a veces en España pues falta, ¿no? En algunos actores que no son leales al sistema.
Una última pregunta, muy rápido, por favor. Buenos días. Dentro de la estructura de bloques que has planteado, ¿qué efectos crees que podría tener la aparición de más país dentro del bloque de la izquierda? ¿Cómo puede afectar a PSOE, a Podemos? Gracias por la pregunta. Esto es una de esas preguntas así de filólogo, ¿no? Entonces voy a intentar dibujar escenarios diferentes. Primer escenario, supongamos que más país se viene arriba. ¿Vale? Más país llega a la conclusión de que hay una ola verde en España, de que esto preocupa un montón, de que se va a lanzar. Viendo la composición del electorado de más país, que más o menos roba 2 votos al PSOE por cada uno que roba de Podemos, le da más daño al PSOE, evidentemente, y es muy probable que más país se quedara por debajo del umbral efectivo de voto que necesitan muchas provincias. Luego, si más país se presentara a nivel estatal, la derecha lo va a tener más fácil para llegar a una mayoría absoluta, porque va a ocurrir lo que pasó en 2019 al revés. Es decir, la derecha va a ir en 2 y la izquierda va a ir en 3. Entonces ahí se van a lanzar y van a entrar. A menos que, por alguna razón que no sabemos muy bien, más país entre con un 15 y entre a saquísimo. ¿Vale? Entonces si entra a saquísimo, bueno, de momento los sondeos que le dan crecimiento, pues ahora nos sitúan en torno al 6-7%, sin que esté muy claro dónde se presenta. Por lo tanto, ese es un primer escenario, ¿vale? Segundo escenario, supongamos que más país toma una decisión que es que, mira, no tiene mucho sentido presentarse en todos los sitios, vamos a ir en una coalición nosotros con otros partidos regionalistas de izquierdas y nacionalistas de izquierda. Y solo nos presentamos donde podemos competir con garantías. Y dicen, mira, pues nos vamos a presentar con Andalucía, Adelante Andalucía, con Compromís, nosotros, Chunta en Aragón, si caso, y para de contar, ¿vale? Ahí se perderían menos votos, serían más eficientes. Pero eso tiene un peaje para más país, que es que se desdibuja ideológicamente. Es decir, se vuelve un contenedor de partidos regionalistas, no un partido verde, sino que va ahí con otros tantos que tardan en caer. Y luego hay una tercera opción, que es que por algún tipo de razón que no sabemos, hubiera un reacuerdo entre Unidas Podemos y Más País. Yolanda Díaz llega a un acuerdo con Errejón, porque ya Juan Iglesias, habla con él y dice, mira, hagamos un intercambio, retirada estratégica. Podemos no se va a presentar por Madrid, os dejamos la lista por Madrid a vosotros. Nosotros nos presentamos en el resto de territorios y buscamos un acuerdo en el que vamos todos juntos. Entonces vamos 2 palos. Vale, en esa tesitura serían más competitivos, pero eso supone un peaje muy importante a Podemos. Porque es que Podemos se presenta por Ávila, donde se va a comer, con perdón, un colín, iba a decir, poco malos resultados, ¿no? Esto, pero en Madrid, donde sí puede sacar diputados, se lo regala el Errejón. Complicado, ¿vale? Entonces, desde luego, esto es una de las grandes incógnitas que se tendrá que ir dibujando ahora. Pero yo creo que tenemos un indicativo que está a la vista ya, que es Andalucía. En función de lo que hagan en Andalucía, pues podemos ver por dónde van a ir los tiros. Yo creo que allí podrían intentar ir con la Gran Andalucía, y yo no descarto que ahí sacaran un resultado que incluso sorpasara a Podemos, pero probablemente esto haría más difícil que el PSOE volviera a gobernar, porque de nuevo esta fragmentación les penalizaría más, ¿no? Y eso es, ya te digo, una de las incógnitas que tenemos por delante, pero vamos a ver cómo se materializa en cualquier caso. Lo vamos a tener que dejar aquí porque además Pablo está también en vía de hacer un viaje hacia el sur, va a saludar a Chiqui, al alcalde de Cádiz. Muchas gracias, Pablo, por habernos acompañado. Por favor, un caluroso aplauso. Vamos a hacer un receso de unos 15 minutos. Hay un café preparado, cortesía del señor alcalde, y unos 15 minutos.